La sociedad española del siglo XVI era una sociedad estamental, ya que seguían vigentes los principios estamentales de la sociedad de la Edad Media. No obstante, eran también una sociedad que estaba en un proceso de transformación paralelo a los cambios políticos y económicos que surgirán conforme avance el siglo. Estos cambios no eran inherentes, sino que se estaban dando en toda Europa por el inicio de la Edad Moderna. Eran cambios lentos, pero constantes, y que desembocarían a finales del siglo XVIII en sendas revoluciones liberales. La sociedad española del siglo XVI era rígida, aunque no inamovible. Cada persona ocupaba su lugar según su origen. Si nacías noble, seguías perteneciendo a la nobleza. Si nacías campesino, formabas parte del Estado llano. Era una situación aceptada y que tenía su componente religioso, ya que dicha aceptación te daba felicidad terrenal. Era una desigualdad socialmente aceptada. No obstante, se podía pasar de un estamento a otro. Era habitual que los segundones de la nobleza pasaran al estamento eclesiástico. También ocurría en ocasiones que ricos burgueses o hacendados consiguieran privilegios del rey para obtener el estatus del noble. Hasta mediados del siglo XVII se produjo un descenso de población, provocado por las guerras, las hambrunas y las epidemias. También la población disminuyó debido a las rebeliones, los reclutamientos forzosos, la expulsión de los moriscos y la emigración a América. La sociedad seguía siendo estamental, caracterizada por el inmovilismo, la escasa importancia de la burguesía y el poco prestigio del trabajo. También se caracteriza por ser muy polarizada, dividida en privilegiados y no privilegiados. En los privilegiados, la nobleza y el clero mantuvieron sus privilegios y la propiedad de las tierras. La nobleza se divide en alta nobleza y baja nobleza. Ambos viven de las rentas y desprecian el trabajo manual. Existía el derecho del mayorazgo, por el que se transmitía por herencia al hijo mayor la propiedad de los bienes de la familia. En los no privilegiados se encuentran los campesinos, los mendigos, los artesanos y los comerciantes. Los artesanos y campesinos empeoraron su situación económica. Son los más afectados por la crisis. Existían mendigos y pícaros. Los campesinos sufrieron un empobrecimiento progresivo. Los artesanos y comerciantes eran un escaso número de personas y compraron títulos de la nobleza. La burguesía se arruinó debido al escaso apoyo que se dio a la industria, la artesanía y a la crisis del comercio. Analizando las novelas ejemplares, Cervantes siempre mejora sus antecedentes literarios, relacionándolos con su sociedad contemporánea y creando personajes más desarrollados y situaciones más verosímiles, a veces a través de una flagrante inverosimilitud. Así pues, encontramos una relación sugerida en las novelas. Entre la sociedad española del siglo XVI se ve en la fuerza de la sangre, lo cual se muestra cómo Cervantes manipula los detalles inverosímiles con el propósito de retratar la falsedad de su época y para crear, irónicamente, una novela que tiene una estrecha relación con la realidad española contemporánea de Cervantes, precisamente a través de su falta de realismo. Otra instancia de la crítica social en las novelas ejemplares se nota en El celoso extremeño, en el cual, por parte de Cervantes de retratar el vicio de los celos y de criticar a los viejos que se casan con mujeres más jóvenes contra la voluntad de éstas. Un ejemplo final se encuentra en el tratamiento de la novela picaresca, en Rinconete y Cortadillo. Un propósito fundamental de este texto es el de avisar a los lectores del peligro del género picaresco, en cuanto a su capacidad de influir en el público y de inspirar a los lectores u oyentes, sobre todo a los más jóvenes, a buscar la libertad de la vida picaresca. Es por ello que Cervantes nos presenta con personajes más desarrollados, para que seamos más conscientes de la corrupción social que representan. Tales observaciones subrayan la ejemplaridad y la relación entre la literatura y sociedad en la obra de Cervantes. En cuanto a la clasificación de estos relatos, la crítica ha manejado tradicionalmente el realismo y el idealismo, polos entre los que fluctúa toda la obra cervantina. Así, las ejemplares podrían dividirse en dos grupos: las novelas realistas, en las que predomina la observación de la realidad,
El celoso extremeño, Rinconete y Cortadillo, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros, y las idealistas, en las que se pone mayor énfasis en la imaginación, El amante liberal, La española inglesa, La ilustre fregona, La fuerza de la sangre, Las dos doncellas y La señora Cornelia. Pero hay otras que están a medio camino, entre realidad e idealidad. De ahí que se las haya calificado como ideorrealistas, como El licenciado Vidriera o La gitanilla. En la novela Rinconete y Cortadillo se observa una clara crítica a varios aspectos de la España de los siglos XVI y XVII, como por ejemplo el momento en que los principales clientes del mafioso sevillano, que pertenecen a la nobleza, necesitan ajustar cuentas con unos comerciantes, mercaderes y unos modestos agentes financieros. Esto hace una referencia clara al abuso que había por parte de las clases altas sobre los miembros de clase media y clase baja. También otro aspecto que utiliza Cervantes para criticar la sociedad española es cuando muestra en la novela las alianzas secretas que habían entre la Iglesia, la nobleza y la delincuencia organizada. Por lo tanto, mediante la literatura y mediante la novela de Rinconete y Cortadillo, Cervantes hace una clara crítica social, crítica política y crítica religiosa. Otra novela en la que se pueden observar críticas sociales es la novela de La ilustre fregona, ya que Cervantes en esta novela refleja el amor entre personas de diferentes clases sociales y Cervantes provoca que esa diferencia social se destruyese proponiendo un mismo rango social y conseguir hacer posible lo que para los pensamientos de la época parecía imposible. También en la novela se aprecia pobreza, robos, hambre y deshonra. En la novela del casamiento engañoso se puede observar cómo aborda el tema de la mentira y el enmascaramiento de la personalidad. En esta novela, si no hubiese existido un interlocutor, nunca habríamos sabido que Campuzano obró en su matrimonio con tanta malicia como su esposa. Por este motivo, Cervantes quería avisar de que las narraciones llevadas a cabo desde un único punto de vista resultan a menudo engañosas. A través de esta novela, Cervantes criticaba el modelo autobiográfico de la novela picaresca. Por otro lado, la novela del coloquio de los perros también muestra aspectos similares a la novela del casamiento engañoso, debido a que ambas novelas presentan personajes dominados por el vicio y por la falsedad. Por eso, Cervantes denuncia la hipocresía, la corrupción y el amor a la pura apariencia que presidían el mundo social de su época. La novela proporciona una visión crítica y pesimista de la sociedad de los últimos años del siglo XVI y principios del siglo XVII, un mundo dominado por la inmoralidad en el que las personas honestas y honradas son marginadas. Y por último, en la novela del licenciado Vidriera se puede observar cómo Cervantes era consciente de la alienación que padecía la sociedad española, obsesionada por la honra y por el destino imperial. Con esa misma alineación le permitía examinar a los diversos grupos que componen la clase media española sin aludir ni a la nobleza ni al clero.